Entonces, este video es para complementar el video anterior de la materia de productos notables. Entonces vamos a ver un ejemplo, en este caso de cuadrado de binomio. Acá el binomio es x más 2 y está elevado a 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto lo vamos a desarrollar con la definición. El primer término, que es x, va a ser al cuadrado, más, porque acá hay un más, el doble, recuerden que doble es multiplicar por 2, de el primer término, que es x, por el segundo término, que es 2. Estos son por, ¿ya? Más el segundo término, que es 2, al cuadrado. Ahora desarrollamos. X cuadrado es x cuadrado. 2, en este caso por x por 2, vamos a multiplicar los términos coeficientes numéricos. 2 por 2 es este más, se baja. 2 por 2 es 4 y el x simplemente lo bajamos. Más 2 al cuadrado, que es 2 por 2, ¿cuánto es? 4. Y tenemos listo el primer cuadrado de binomio. Vamos con el segundo. Entonces lo mismo, primer término es este de acá y segundo término es este de acá, incluido el menos. Entonces el primer término va al cuadrado, ¿sí? En este caso, más el doble del primer término, que es d, por el segundo término, que es menos 3. ¿Cierto? Más el segundo término, que es menos 3, al cuadrado. Ahora desarrollamos d al cuadrado. Acá hay que aplicar regla de signo de la multiplicación. Este 2 es positivo y este 3 es negativo, entonces más por menos es menos. Ahora vamos a multiplicar los coeficientes numéricos, que es el 2 y el 3. 2 por 3 es 6. Y el d, que está solo ahí, simplemente lo bajo, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer el cuadrado del segundo término, que es este de acá. ¿Cuánto es menos 3 al cuadrado? Recuerde que eso es menos 3 por menos 3, donde menos por menos es más y 3 por 3 es 9. Entonces esto acá al final queda más 9. Y ese sería el cuadrado de binomio del ejemplo número 2. Vamos al tercero. El primer término va al cuadrado, más el doble del primer término, que el primer término es 2i, por el segundo término, que es 5 positivo, más el segundo término al cuadrado. Desarrollamos. Y acá es importante, ¿sí? Porque este cuadrado, si es C2, va a estar acá, 2 elevado a 2, y acá, i elevado a 2. Lo voy a anotar. Ese 2 se distribuye acá. 2 elevado a 2 y i o y elevado a 2. Más, acá vamos a multiplicar los coeficientes numéricos, ¿cierto? 2 por 2 y por 5. 2 por 2 y por 5. Lo podemos hacer todo a la vez o de a pares. Yo en este caso vamos a decir 2 por 2 es 4 y 4 por 5 es 20. Así que vamos a poner directamente 20. Y el i que está ahí lo bajamos. Más 5 al cuadrado, que 5 al cuadrado es 5 por 5, y eso me da 25. ¿Ya? ¿De dónde salió este 20? Porque dije acá, 2 por 2 es 4 y 4 por 5 es 20. ¿Ya? Lo voy a anotar. ¿Sí?
2 por 2 por 5. 2 por 2 es 4 y 4 por 5 es 20. De ahí salió ese 20. Y lo único que me faltaría hacer es, si tengo 2 elevado a 2, eso es 2 por 2. Y eso es 4. Y elevado a 2 es y elevado a 2. Y simplemente lo siguiente se baja. Y terminamos con el tercer ejemplo del cuadrado de binomio. Ya recuerda que esto es una grabación, usted puede poner pause. Ya nosotros con el profesor Sebastián estamos solicitando que esto lo vayan estudiando, lo vayan haciendo ustedes en sus cuadernos. Así que estudie y vaya haciendo los ejercicios. Ejemplo de suma por diferencia. Ya recuerde que yo dije en el video anterior que esto era el más papa, ya, por decirlo coloquialmente, de los productos notables. Entonces acá simplemente se multiplica el primer término por el primer término. Ya, primero fijémonos que esta suma por diferencia siempre tiene los mismos términos. Primer término, FF. Segundo término, término, 9 y 9. Lo único que difiere es una suma y una resta. Por eso se llama suma por diferencia. Diferencia es la resta. Ya, lo mismo acá. Primer término es 5, primer término es 5. Segundo término es R, segundo término es R. Lo único que difiere es un menos y un más. Menos por más. Suma por diferencia o diferencia por suma, que es lo mismo. Y acá tenemos primer término, igual. Segundo término, igual. Y solo cambia en el signo. Entonces ahora nos lanzamos. Ya, entonces el primer término va al cuadrado, f al cuadrado. Multiplicamos más por menos, que es menos, y multiplicamos o elevamos el 9 al cuadrado. Ya eso después con el tiempo lo hacemos automáticamente. Ya 9 por 9 es 81. Y terminamos. ¿Sí? Siguiente ejemplo. Primer término acá sería el 5, ¿cierto? Sería 5 al cuadrado. Multiplicamos los signos, menos por más es menos. Ya, siempre la suma por diferencia, acá el resultado va a ser menos. Y R por R va a ser R al cuadrado. Y ahora desarrollamos. 5 elevado a 2 es 5 por 5, que es 25. Y este simplemente lo conservamos. ¿Ya? Y ese sería el segundo ejemplo. Vamos al tercer ejemplo. Primer término es 2x. Entonces lo vamos a poner en paréntesis, 2x. El primer término va al cuadrado, multiplicamos ahora los signos, más por menos es menos. Y el segundo término, que es 1, iría al cuadrado, pero lo podemos hacer de inmediato. 1 por 1 es 1. Ya, recuerde qué pasaba cuando había un término algebraico compuesto por más de un número. Bueno, en este caso de una letra y un número, ¿sí? Entonces este 2 va para aquí y va para allá, ¿sí? Entonces va a quedar 2 elevado a 2 y x elevado a 2. Y el menos 1 simplemente se baja. ¿De acuerdo? Entonces ahora 2 elevado a 2, sabe que 2 elevado a 2 es 2 por 2 y eso es 4. Es 4. El x cuadrado lo bajo y el menos 1 lo bajo. Y ahí termina. Ese sería el tercer ejemplo de la suma por diferencia. Vamos con el cubo de binomio. Ya, vamos a ir practicándolo al tiro y lo vamos a ir haciendo de memoria. Ya, vamos a ver si nos acordamos. Entonces era el primer término al cubo más el triple del primer término al cuadrado por el segundo término más el triple del primer término por el segundo término al cuadrado más el segundo término al cubo, ¿cierto? Obvio.
Ya, el x cubo simplemente lo bajamos y ahora vamos a empezar a desarrollar esto de acá. En este caso tenemos dos términos numéricos que yo los puedo multiplicar, que es 3 por 3. Bueno, y como acá esto es positivo, esto va a quedar positivo. 3 por 3 es 9. Y el x al cuadrado queda como x al cuadrado. Más, tenemos, ahora acá podemos hacer directamente, hacer automáticamente el 3 elevado a 2, o podemos ir paso a paso, ¿ya? En este caso 3 por x va a ser 3x por, y 3 elevado a 2 es 3 por 3, que es 9, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo paso a paso, más, y 3 elevado a 3, vamos a hacer por acá, 3 elevado a 3, eso es 3 por 3 por 3. 3 por 3 es 9 y 9 por 3 es 27. Entonces acá va a dar 27. Entonces lo único que me faltaría hacer, el x elevado a 3 o x cubo se baja. 9 es x elevado a 2, 9x cuadrado se baja. Y me faltaría multiplicar el 3 por el 9, ¿cierto? 3 por 9, eso es 27. Y el x se baja y el 27 se baja. Ese sería el cubo de binomio, ¿sí? De memoria, ¿sí? Y ahí acaba, ya no se puede hacer nada más, ya no se puede reducir nada más. ¿Por qué no se puede reducir nada más? Porque acá el x está elevado a 2 y acá está elevado a 1 de forma implícita y acá está elevado a 3. Ya y acá no hay ningún x, entonces no hay ningún término semejante. Siguiente ejemplo de cubo de binomio va a ser primer término al cubo. Ya recuerde que cuando había un menos, ya, si se nos olvidó, vamos al video anterior, que está por acá, y nos fijamos dónde está el cubo de binomio. Acá está. Ya, y nos fijamos que cuando es menos, a ver, vamos a hacer con rojito, cuando es menos acá, en el binomio, va menos acá y va menos antes del segundo término al cubo, ¿sí? Entonces ahora yo vuelvo acá, donde estábamos, ¿sí? Y sí, seguimos. Entonces acá el menos va acá. Voy a cambiar el color. Acá está. Menos va acá. Es el triple del primer término al cuadrado por el segundo término, que es 2. Ya, esto yo igual lo puedo evitar para no aprenderme si va al menos aquí o va en el segundo término, en el tercer término, en el cuarto término, ¿sí? Yo les recomendaría simplemente que acá le coloquen más y donde está el acá donde está el segundo término, yo me fijo que realmente el término no es 2, sino que es menos 2. Entonces yo le coloco el segundo término con el menos 2. ¿Ya? Y así me evito aprenderme más cosas de memoria, de las que ya tengo. ¿Sí? Y acá va a ir más el triple del primer término, que es a, por el segundo término, que es menos 2, ojo, es menos 2, al cuadrado, ¿cierto? Y finalmente más el segundo término, que es menos 2 al cubo. ¿Ya? Entonces acá evito aprenderme si el menos de la fórmula va en el primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, sino que es acá mismo, con la regla de los signos, me va a salir los menos correspondientes. Entonces me voy a empezar acá. A elevado a 3 queda como a elevado a 3. ¿Ya? Acá puedo aplicar, ¿cierto? La regla de los signos. Acá hay un más 3 y acá hay un menos 2. Entonces, más por menos es
menos, y 3 por 2 es 6, ¿ya? Aquí 3 por 2 es 6. Y el a cuadrado que está acá queda como a cuadrado. Y le saco el paréntesis a cuadrado. ¿Sí? Seguimos. Ahora acá fíjense que este menos 2 está en paréntesis elevado a 2, ¿ya? Entonces va a ser menos 2 por menos 2. Tienen que recordar cuánto da eso. ¿Sí? Recordemos eso, cuánto da. Menos 2 en paréntesis al cuadrado es menos 2 por menos 2. Menos por menos es más y 2 por 2 es 4. Entonces acá daría, vamos a escribirlo primero, 3 por A. ¿Cuánto es 3 por A? 3 por A es 3A. ¿Ya? Y acabamos de calcular que menos 2 al cuadrado, eso es más 4. Entonces lo vamos a anotar aquí por, ¿sí? Porque acaba por, en este caso 4 más 4, que es lo mismo, ¿cierto? Más. Y ahora me pide que el menos 2, en paréntesis, ojo ahí, está en paréntesis, lo eleve a 3. Entonces va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2. Ya, calculémoslo. Va a ser entonces menos 2 en paréntesis elevado a 3 va a ser igual a menos 2 por menos 2 por menos 2, que es menos por menos, eso es más, 2 por 2 es 4 por menos 2, más por menos es menos, y 4 por 2 es 8. Entonces, menos 2 elevado a 3 es menos 8. Recuerde que si la base era un número negativo y el exponente era impar, el resultado siempre es negativo. Y el 2 elevado a 3, eso da 8. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir limpiando. A elevado a 3, lo dejo, está listo. Menos 6a elevado a 2, o al cuadrado, está listo. Aquí nos faltaría multiplicar los coeficientes numéricos, que es 3 por 4. Eso me da 12. El a se copia y se pega. Y acá hay un más y un menos, pero usted sabe que más por menos es menos, y el 8 se baja, ¿sí? Y ahí terminó este cubo de binomio. ¿Qué pensamos? ¿Qué reflexionamos? Sí, son largos estos ejercicios de los cubos de binomio, pero los tiene que conocer, ¿ya? Y practicando después no va a tener problemas, pero lo deben conocer, ¿ya? Es parte del contenido de primero medio. Último, producto notable. Ya acá puse menos porque esto ya en el video de la materia vimos más ejemplos, entonces esto va a ser más rápido. Ya, entonces miren, una estrategia que yo tengo acá es hacer paréntesis, porque yo sé que sí o sí van los paréntesis. Este es el producto de dos binomios con un término en común. Ya, acá, ¿cuál es el término común? Reviso y digo, ya la sé. Y acá, ¿será el 4 y el 6 el término común? No, ¿cierto? Es la X. Ya, quise cambiar un poco el orden para que no nos mecanicemos. Porque pasa, porque cambian el orden y uno se va a la punta del cerro. Entonces no es la idea, ¿ya? Sino que ya antes de que nos enfrentemos a estas sorpresas, ya las conozcamos. Entonces, recuerde que es el término que es en común, en este caso es la C, término común, va al cuadrado. Vamos a hacerlo con negro. C, que es el término común, va al cuadrado. Después va un más, ¿cierto? Un paréntesis. Ahora va la suma de los términos que no son común, ¿cierto? Que es el 2 y el 5. Ambos son positivos, así que van a quedar los dos positivos. Y eso va multiplicado.
vamos a arreglar este paréntesis, por el término común que es C. Y después va un más y va el producto de los términos no comunes, que es el 2 y el 5. El producto es la multiplicación. 2 por 5. Entonces ahora vamos a desarrollar. C elevado a 2, C al cuadrado, lo bajamos. 2 y 5 son positivos, así que lo sumamos, sería 7, 7 positivo. El C lo bajo y acá también 2 y 5 son positivos, así que más por más es más. Y 2 por 5 lo multiplico y me da 10. Entonces acá es producto, ¿ya? Producto, o sea, multiplicación de dos binomios, ¿sí? Binomio, binomio, y que ambos tienen un término común, que en este caso es la C, ¿sí? Este es el producto notable. Ya, vamos a ver cómo se desarrolla este que está en otro orden, ¿cierto? Entonces, sigamos la regla, pues dice, lo otro sería cambiar el orden, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esto que está con un menos y un más? ¿Ya? Lo vamos a cambiar por el momento. Después vamos a hacer otro de ese tipo. Le vamos a poner más y más, ya para que no nos confundamos. Al principio, ya después igual vamos a ver el otro ejemplo. Entonces acá, el término común sigue siendo la x, ¿cierto? Entonces va a ser el término común al cuadrado más la suma de los términos que no son comunes, que sería 4 y 6, por el término común, que es x, ¿cierto? Más el producto de los términos que no son comunes, que es el 4 por el 6. Entonces ahora yo voy a desarrollar x al cuadrado más 6 más 4, que es 10x, el x se baja, y multiplico los términos no comunes, que son 6 por 4, 24. Y ahí se acaba este. Ya, entonces fijémonos, miren. Si yo veo acá los términos no comunes, 2 y 5, si yo los sumo, 2 más 5 me da 7. Oh, ahí está el 7. ¿Qué pasa si yo los términos comunes, 2 y 5, los multiplico? 2 por 5 me da 10. Oh, apareció ahí. Y tenemos también acá, 4 más 6 es 10. Y 4 por 6 es 24. Y ese es como la regularidad de este tipo de producto notable, que es la multiplicación de dos binomios con un término en común, ¿ya? El término central es la suma y el término final es la multiplicación de los términos comunes. Eso con respecto a los ejemplos de los productos notables. Cualquier duda, consulta, ¿sí? No duden, no piensen en decir, no, a lo mejor no le voy a apuntar a la profesora. Pregúntenme, ya siempre se lo he dicho hasta el cansancio. Así que eso, que estén bien.